junto con saludarles. Mi nombre es Rodrigo Neira, soy matrón, coordinador de esta asignatura y también académico del departamento y tengo la responsabilidad de realizar la clase de atención integral del recién nacido, la cual se va a dividir por un tema metodológico en dos partes y a priori, para poder comentarles lo que busca esta clase, es esencialmente poder profundizar en los elementos de la atención integral, de cómo nosotros conceptualmente debiésemos ordenar el modelo de cómo atendemos a estos recién nacidos. En ese marco, probablemente vamos a mencionar probablemente dos de los grandes paradigmas que dentro de la atención integral de cualquier recién nacido nosotros debemos fomentar, como el neurodesarrollo del recién nacido y la atención basada o centrada en la familia, y principalmente cuáles son los principios para poder organizar la atención neonatal de un recién nacido de alto riesgo. Tomando eso, y quizá acá hay algunos elementos que ustedes ya en los cursos de la NEO hemos visto, faltan algunos claramente que ustedes terminen de revisar y analizar cuando terminemos la mayoría de los cursos teóricos de la NEO, pero creo que lo más importante de toda la clase es esta diapositiva. ¿Y cuáles podrían ser los grandes o los principales pilares que sustentan la atención integral? Por un lado, están puestos acá como elemento, como una definición conceptual. Probablemente cuando ustedes realicen un plan de atención de un recién nacido de alto riesgo, uno debiese plantearse objetivos. Objetivos que tendrían que ser principalmente medibles, que habitualmente o en las hojas de atención uno los tiende a definir, y eso puede un poco entregar resultados, podría proyectar a corto y mediano plazo lo que yo voy a esperar de mi atención o el progreso clínico que debiese tener. A lo menos estos 8 pilares son los que nosotros debemos seguir. Primero, es que claramente nosotros tenemos que fomentar la termoestabilidad neonatal. Esa termoestabilidad, nosotros hemos hablado de termorregulación, pero a mí me gusta utilizar el término de termoestabilidad porque un recién nacido que pueda estar frío o que pueda estar hipertérmico o con fiebre, está termorregulando, está presentando alteraciones de la termorregulación. Y yo cuando efectivamente logro estar dentro de las temperaturas que debiese estar el recién nacido, él está estable. Por tanto, creo que el elemento, más que decir que el recién nacido está termorregulando, cuando el recién nacido está efectivamente dentro de los parámetros que nosotros esperamos, está en un estado de termoestabilidad. Adicionalmente, está la dimensión de oxigenación, principalmente en la provisión de oxigenoterapia y de proveer una vía aérea permeable. Probablemente este va a ser uno de los elementos que, y ustedes lo van a ver, probablemente son más críticos en la atención prioritaria que podría tener de cualquier recién nacido, pero no es algo que todavía ustedes lo hayan visto, así que también lo vamos a acotar respecto a esta generalidad que estamos mencionando. Claramente, los recién nacidos, un elemento importante va a ser lo que es el concepto de nutrición. Acá, cómo posicionamos la lactancia materna, independientemente la condición o el estado basal de este recién nacido, va a ser sumamente importante desde el recién nacido fisiológico que está o se promueve la lactancia materna exclusiva, como el recién nacido que necesita, por ejemplo, otro tipo de alimentación y posteriormente esperamos poder tener una lactancia materna. La prevención de infecciones, claramente, la prevención de infecciones tiene mayor realce o acciones explícitas cuando estaba el recién nacido hospitalizada. El balance hidroelectrolítico, que es algo que es sumamente relevante también para estos recién nacidos críticos, y van a tener acciones muy, muy, muy concretas, y probablemente gran parte de la atención de enfermería se basa más que en el balance electrolítico, sí en el balance hídrico. La analgesia, claramente porque efectivamente el hecho de poder prevenir estímulo, generar noxa o elementos dolorosos al recién nacido, afecta principalmente a dos líneas: el neurodesarrollo, que probablemente es uno de los grandes pilares que uno tiene que considerar, y también cómo nosotros vinculamos a la familia. ¿Cómo se desarrollan o qué acciones más concretas podríamos tener en cada uno de estos? Es lo que vamos a ver a continuación. Lo primero, como les dije, la termoestabilidad. Esta termoestabilidad terminaría siendo el concepto en el cual
yo espero dentro de mi atención integral de que el recién nacido esté dentro de los parámetros fisiológicos esperados para cada uno de estos. El cómo yo fomento y favorezco un estado de termoestabilidad en el recién nacido va a depender mucho de cuál es la condición de este. No va a ser lo mismo las acciones que yo voy a tener en un recién nacido pretérmino que requiere una incubadora de doble pared a un recién nacido de término que está por una hipoglicemia y que se encuentra en los cuidados básicos. Desde esta perspectiva, probablemente la mayoría de las acciones que nosotros podemos encontrar van a estar vinculadas a estos recién nacidos críticos que pueden estar en la UCI, y donde es importante considerar que se enlaza para esta termoestabilidad otro concepto que es importante, que es que yo puedo generar en los recién nacidos un ambiente térmico neutral. ¿Qué se define como un ambiente térmico neutral? Al final este termina siendo el equilibrio o el ambiente desde la perspectiva de desde la termorregulación, en el cual el recién nacido genera o hay un gasto metabólico basal en el cual este recién nacido se mantiene dentro de sus rangos normales. En palabras mucho más simples, es que el recién nacido no está gastando energía para poder mantener la temperatura dentro de los rangos normales. Algo importante es que este ambiente térmico neutral solamente yo lo puedo generar desde la perspectiva que yo puedo controlar los mecanismos de pérdida de calor de un recién nacido. Y la forma de poder yo controlar de la mejor forma posible, por tanto, estos elementos de pérdida de calor, llámese por convección, por evaporación, por radiación, principalmente va a ser cuando yo dispongo al recién nacido o mantengo al recién nacido en una incubadora. Es decir, recién nacido que está en una incubadora, yo puedo favorecer un ambiente térmico neutral, es decir, un ambiente en donde el recién nacido tiene la menor cantidad de pérdidas de calor posible y por tanto no utiliza mayormente su metabolismo, sus energías para poder mantenerse en una temperatura normal y por tanto, y eso es lo que se busca, fomentar aún más el crecimiento de este recién nacido. Es decir, si no gasta energía para la temperatura, esa energía le va a servir para su desarrollo. Adicionalmente, es importante que los recién nacidos que puedan llegar a una unidad en donde pueda haber una incubadora, también recordar que hay principalmente dos tipos de incubadoras: incubadoras que son de doble pared o incubadoras que son de pared simple. Las incubadoras de doble pared y en sí ambas tienen el rol de que efectivamente disminuyen las pérdidas de calor por radiación desde la perspectiva de la termorregulación. Y una incubadora, por tanto, de doble pared genera mayor disminución de las pérdidas por radiación. Es como que tengamos un vidrio doble, ¿ya? Y la otra cosa que es importante, y por eso también puedo fomentar este ambiente térmico neutral, que aparte que yo voy a tratar de llevar al máximo la disminución de las pérdidas por radiación, cosa que no podría hacer un recién nacido que esté en una normal, puedo generar también el incremento de los porcentajes de humedad de este ambiente dentro de la incubadora, los cuales se definen según edad gestacional. No es objetivo de esta clase ingresar en este componente, pero claramente el uso de la humedad está vinculado con recién nacidos prematuros que utilizan una incubadora, y en especial incubadoras de doble pared, y que lo que busca es que dentro de las primeras 2 semanas de vida se puede aumentar la humedad del aire en el cual está para disminuir las pérdidas insensibles de agua y así generar un ambiente térmico neutral. Lo importante, ¿a qué edad gestacional y por qué hasta las 2 primeras semanas puedo ocupar humedad? Es una pregunta que les dejo ahí para que efectivamente lo puedan revisar. Otro elemento es efectivamente dentro de esta termoestabilidad, y esto trasciende de que sea un recién nacido en incubadora o no, hay que tratar de agrupar los procedimientos, las atenciones tienen que ser lo más breves y eficientes posible. Evidentemente lo mismo pasa con un recién nacido que está en una cuna. Si yo voy al recién nacido lo desvisto para cualquier procedimiento, por los distintos mecanismos de pérdida de calor, esto va a ser mayor y es algo que tenemos que evitar. Y también desde esa misma perspectiva de termoestabilidad, todo material que deba ingresar a la incubadora
o a la unidad del recién nacido tiene que estar precalentado para efectivamente no generar una pérdida de, o ingresar un factor que puede afectar la temperatura general del ambiente al recién nacido y por tanto no contribuir al ambiente térmico neutral. Por tanto, cuando ustedes están haciendo una atención integral, pensar de que yo debo mantener o debo cuidar la temperatura ambiental para cuidar la temperatura del recién nacido es importante. Recuerden siempre que el recién nacido funciona como un organismo poiquilotermo, es decir, al igual que los reptiles, son volubles o son vulnerables a cualquier mínima modificación de la temperatura ambiental. Otro de los componentes que vamos a ver en esta primera parte es una oxigenación adecuada. Existen distintos tipos de formas de poder proveer oxígeno al recién nacido que lo requiera. No vamos a entrar en ese componente, pero sí algo que es sumamente importante, que para poder entregar cualquier tipo de oxigenoterapia, el elemento a priori que tiene que existir es que las vías aéreas tienen que estar permeables. Por tanto, la posición del recién nacido, de la cabeza particularmente, va a ser algo que va a ser sumamente relevante en cualquier atención y yo lo voy a tener que favorecer. Por tanto, al igual que en el ABC de la reanimación, el uso o el manejo de la vía aérea es una de las primeras cosas que voy a hacer. Por tanto, si ustedes están, por ejemplo, en un ingreso de un recién nacido, por ejemplo a mi unidad, y a ustedes le entregan al recién nacido, lo primero que yo voy a ir a hacer es efectivamente asegurar una vía aérea permeable, porque si posteriormente yo le quiero proveer oxígeno, que sería esta oxigenación adecuada, no saco nada si es que el recién nacido no está en una posición en la cual permita la entrada y salida de la columna de aire. Adicionalmente a esto, y en esta lógica de la permeabilidad, no solamente está el hecho de mantener una posición o una postura mecánica que favorezca esto, sino también la aspiración de secreciones que en ocasiones dificulta o efectivamente dificulta la permeabilidad de la vía aérea, en este caso de la vía aérea alta. Claramente en ese sentido hay que ver el otro contrapunto, que es que si hay un recién nacido que está necesitando algún tipo de oxígeno por algún tipo de mecanismo, está vinculado a algún tipo de dificultad respiratoria, por tanto la valoración durante el examen físico va a ser importante poder descartar o poder caracterizar esta signología respiratoria que pudiese tener. La oxigenoterapia como tal tiene algunos requerimientos, no son parte de esta clase, pero les dejo en la nebulosa, si lo quieren investigar ya de a priori, es que el oxígeno es un medicamento. Y si es un medicamento, para poder proveerlo a cualquier usuario, tiene que pasar por ciertas condiciones. Es decir, yo no voy a agarrar el oxígeno desde la red que tengo en el hospital y lo voy a colocar directamente al recién nacido. Tiene que pasar o tiene que tener algunas condiciones para poder ser entregado. ¿Cuáles son esas condiciones? Es en general una pregunta que se hace, una pregunta de prueba, como se dice. Y evidentemente, cuando yo estoy realizando o estoy entregando una oxigenación adecuada, es importante tener algún tipo de monitorización para poder, a través de la saturación del recién nacido, a través de mecanismos invasivos o no invasivos, saber si es que yo logro un objetivo. Entonces, por ejemplo, si yo lo llevo a lo práctico, esta oxigenación adecuada, los planes de atención de enfermería es súper concreto, porque va a decir que se va a tener que tratar de mantener una oxigenoterapia o poder lograr una saturación del recién nacido entre, por ejemplo, entre 90 y 95%. Por tanto, yo la oxigenación adecuada, yo creo que dentro de todos los parámetros, es uno de los parámetros que permite ser mucho más fácil de poder evidenciar o de ver operativamente si se cumple o no se cumple. Otro de los elementos que es vital, tal como lo dije en el inicio, es la alimentación, en este caso la nutrición. Y evidentemente, claro, y pensando en este caso que la nutrición es un elemento un poco mucho más holístico y mucho más integral, respecto a que no solamente yo me voy de preocupar de poder responder a poder proveer de la alimentación o de la ingesta de macronutrientes que debe tener un recién nacido,
sino de los macro y de los micronutrientes en función del desarrollo que es pertinente para este recién nacido, dependiendo de la edad gestacional. Aquí dentro de las acciones concretas, cuando yo estoy pensando en la alimentación, evidentemente la aplicación y la ejecución constante de los principios de alimentación va a ser algo vital. Recuerden que la alimentación del recién nacido o cuál es el aporte de que va a recibir el recién nacido desde los que no se alimentan hasta los que están recibiendo alimentación enteral, se programa todos los días, por tanto es algo que va a estar constantemente o dinámicamente nosotros colocando la atención. En este sentido, los recién nacidos que no requieren o no tienen, no pueden alimentarse vía enteral, o los recién nacidos que pueden tener algún tipo de patología respiratoria, o adicionalmente que no tienen la adecuada coordinación aún para poder tener una alimentación enteral o al pecho materno o al chupete, evidentemente la colocación de una sonda oroinasogástrica pueden ser relevantes. Desde lo integral y un poco lo que nos gustaría que ustedes pudieran priorizar, ¿qué es más prioritario? Y eso es una pregunta que les dejo que probablemente lo vamos a responder después o lo vamos a ver, por ejemplo, en los seminarios. ¿Es más importante colocar, por ejemplo, la sonda oroinasogástrica que tal vez le indicaron o verificar de que la posición del recién nacido para mantener una vía aérea esté permeable? ¿Ya? Ese tipo de elementos son los que queremos que ustedes desde una integralidad logren priorizar respecto a la necesidad del recién nacido. Claramente, otro de los elementos importantes en la alimentación es efectivamente vigilar la tolerancia alimentaria. En este caso, los signos de que me pueden hablar de una mala intolerancia alimentaria son esenciales para poder proyectar y hacer modificaciones. Y claramente este tipo de elementos no solamente van en que yo tenga que preocuparme solo de mi recién nacido, sino de todos los recién nacidos que están en mi unidad. Los recién nacidos tienen, o su tipo de alimentación cuando son enterales, están puestas cada 6 o 8 horas. Cuando están a 6 a cada 8 horas, probablemente va a haber dentro de mi unidad que, por ejemplo, en un cuidado intermedio pueden haber 20, 25 recién nacidos. Pueden haber 10 recién nacidos que se alimentan a la misma hora. Por tanto, es imposible poder alimentarlos todos, por ejemplo, a las 10 de la noche, y va a haber un desfase respecto a cuándo le toca. Cómo yo adecuo esos tiempos, cómo yo efectivamente promuevo de que el último en alimentarse dentro de mi turno también sea el último que lo haga en la próxima vez que se alimenta, para yo mantener los tiempos que yo le estoy permitiendo que pueda existir un vaciamiento gástrico, es parte de la gestión clínica que debe realizar el matrón pensando en la alimentación integral que este tiene que tener. Porque también esta perspectiva de integralidad que nosotros estamos proponiendo y que nos gustaría que ustedes puedan analizar, va que no solamente nos preocupamos de un recién nacido, sino de la gestión de toda la unidad donde ustedes trabajan. Este elemento es importante y probablemente el objetivo, en la mayoría de los casos, si lo llamamos un objetivo operativo, es poder favorecer de que exista un balance hidroelectrolítico cercano a cero. Es decir, que la mayoría de que la cantidad de egresos de líquido sea casi igual o muy cercano al mismo valor de los ingresos. En este caso, el problema está dado, o la dificultad operativa es que usted tiene que valorar tanto los ingresos como los egresos. Desde ese mismo punto de vista, el cómo yo lo voy a realizar van a ser las acciones que voy a plantear. Por tanto, hay que buscar los mecanismos de cómo yo voy a valorar, por ejemplo, las eliminaciones. Es decir, cómo yo valoro o puedo saber cuánta orina puedo tener recién nacido o cuántas deposiciones puedo tener. ¿Cuáles son las formas que hay que medirlo? Ejemplo, una de las formas más fáciles, y en los casos que no son tan rigurosos, el balance hidroelectrolítico por ser recién nacido un poco más grande, es la instalación de la estrategia de peso pañal. ¿Cuál es la estrategia de peso pañal? Es que yo cuando le coloco cuando por ejemplo hay un recién nacido en donde yo no voy a poder definir si es orina o es deposiciones, por tanto voy a hablar de eliminaciones. No voy a poder definir si es una orina o es deposiciones, pero sí me va a interesar saber el volumen. Por tanto, lo que se tiene que hacer es que al pañal normal, previamente al pañal que yo le voy a colocar al recién nacido, se tiene que pesar. Pesarlo en la pesa que ustedes
van a tener, que son pesas pequeñas, y ver cuánto pesa el pañal. Un pañal de un recién nacido, particularmente, debe pesar entre 16 y 18 gramos. Entonces, específicamente, ¿cuánto me pesa este pañal? Pensemos que pesó 18 gramos. Yo con un lápiz pasta le coloco en el inicio del pañal. Posteriormente, cuando al recién nacido yo le voy a hacer el cambio de pañal, la idea es que yo tome este pañal y lo vuelva a pesar. Y tal vez ahora ese mismo pañal que yo sabía que seco pesaba 18 gramos, ahora pesa 38 gramos. Por tanto, la cantidad o el volumen de orina y deposiciones que hubieron eran 20 ml. Entonces, son esos los desafíos que van a tener ustedes en el balance hídrico. Y por el otro lado, claramente, el hecho también de la valoración de los ingresos y tal vez el cuidado que voy a tener que tener también está más vinculado también al recién nacido de pretérmino. Porque no solamente va a ser importante que lleguemos a cero, sino también de que tenga que haber una restricción respecto a los volúmenes que yo voy a proporcionar, porque efectivamente no solamente se puede ver afectado. Si por ejemplo ustedes dicen, al recién nacido de pretérmino yo le pasé la vía del medicamento y le pasé 2 cc. Total, después viene y ese recién nacido hace 2 cc más de orina, pensando que quedamos en este balance hidroelectrolítico cercano a cero. No obstante, el componente cardiovascular, el estrés que yo le voy a generar a ese sistema cardiovascular por pasarle mucho volumen, también es algo importante que a veces lo tratamos de controlar como un balance hidroelectrolítico. Otra de las instancias que creo que son importantes de que podamos ver y probablemente es uno de los tópicos que en otras presentaciones no habíamos incluido es promover efectivamente el neurodesarrollo. Los recién nacidos, idealmente los recién nacidos de pretérmino, que van a ser la mayoría de los que van a tener ustedes en un contexto de hospitalización, tienen el componente de que ellos siguen, siguen desarrollándose estando en la hospitalización. A lo que voy que ellos se esperaba que su crecimiento y desarrollo se mantuviera del periodo intrauterino. Y ahora, por distintos eh, eventos, este recién nacido ya no está in útero, sino que está fuera del útero. Por tanto, una lógica para poder nosotros favorecer que se mantenga este ambiente intrauterino es tratar de generar estas condiciones. Por tanto, en la situación de que efectivamente disminuyamos los estímulos de luz, de ruido, de favorecer la contención y de tratar de simular lo más cercano posible este ambiente intrauterino, es parte de los principales elementos de neurodesarrollo que debiésemos tener. Saliendo del prematuro también, efectivamente, y tomando recién nacido de término, fisiológicamente la idea es que un recién nacido esté con su cuidador primario, quien va a darle la contención y la protección durante los primeros meses o años de vida. No obstante, en un recién nacido hospitalizado, aunque sea de término, vamos a generar este corte que no es fisiológico. Por tanto, esto también podría afectar el desarrollo y el neurodesarrollo de este niño. Por tanto, todas las acciones que nosotros podamos establecer, y por eso también después la promoción del neurodesarrollo se centra en la familia, es cómo lo vinculamos con nuestros cuidadores. El resto de los pilares lo vamos a ver en una segunda parte y de esa forma vamos a poder cerrar el ciclo de cuáles son todos los pilares. Vean el próximo video. Muchas gracias.